En 1971, algo extraño comenzó a ocurrir en una casa humilde de Belmes de la Moraleda. La dueña de la casa, María Gómez Cámara, estaba trabajando en su cocina cuando notó algo inquietante en el suelo. En el cemento, parecía haber un rostro humano. Al principio pensó que era solo una mancha o una marca en el piso. Pero al mirar más de cerca, el rostro tenía ojos, nariz y boca perfectamente definidos. Asustada, María decidió romper el suelo para eliminar aquella figura extraña. Pero lo que ocurrió después sería aún más perturbador. Días más tarde, otro rostro apareció en el mismo lugar. Y así comenzó uno de los misterios paranormales más famosos de España, las caras de Belmes. Después del primer descubrimiento en la casa de María Gómez Cámara, comenzaron a aparecer más rostros en el suelo de la cocina. Todo ocurría en la pequeña localidad de Belmes de la Moraleda. Pero lo más inquietante no era solo la aparición de esas caras. Según los testigos, los rostros parecían cambiar con el tiempo. Algunos desaparecían lentamente, mientras que otros aparecían en lugares diferentes del suelo. Incluso había personas que aseguraban que las expresiones de las caras cambiaban. Un día parecían tranquilas, y al día siguiente parecían tristes o aterradas. Pronto, la noticia se extendió por toda la región, y decenas de curiosos comenzaron a visitar la casa para ver con sus propios ojos las misteriosas caras del suelo. Con el paso de las semanas, la noticia de las caras de Belmes comenzó a difundirse por toda España. La pequeña casa en Belmes de la Moraleda empezó a recibir visitantes de todas partes. Periodistas, curiosos y hasta investigadores llegaron para ver los rostros con sus propios ojos. Algunos afirmaban que las caras parecían observar a las personas que entraban en la cocina. Otros decían sentir una sensación extraña en el ambiente, como si algo no estuviera bien en aquella casa. Mientras tanto, María Gómez Cámara aseguraba que no tenía idea de cómo ni por qué aparecían esas figuras. Pero lo más inquietante estaba por descubrirse. Cuando los investigadores decidieron analizar el suelo debajo de la cocina, encontraron algo que haría el misterio todavía más oscuro. Intrigados por el misterio de las caras de Belmes, algunos investigadores decidieron examinar el suelo de la casa en Belmes de la Moraleda. Para ello, comenzaron a excavar debajo de la cocina. Lo que encontraron dejó a todos completamente sorprendidos. Bajo el suelo aparecieron restos humanos muy antiguos. Algunos investigadores afirmaron que podían ser huesos de un antiguo cementerio medieval. Este hallazgo provocó aún más miedo entre los habitantes del pueblo. Muchas personas comenzaron a preguntarse si los rostros que aparecían en el suelo podrían estar relacionados con aquellas antiguas tumbas. Pero la historia no terminó allí, porque incluso después de cubrir nuevamente el suelo, las caras continuaron apareciendo. El misterio de las caras de Belmes comenzó a llamar la atención de científicos y expertos. Investigadores viajaron hasta Belmes de la Moraleda para estudiar el extraño fenómeno. Algunos pensaban que todo podía ser un fraude. Para comprobarlo, decidieron hacer un experimento. Cubrieron el suelo con una placa transparente, y sellaron la zona para evitar cualquier manipulación. Durante semanas, el piso permaneció cerrado y vigilado. Pero cuando volvieron a revisar el lugar, algo inquietante había ocurrido. Un nuevo rostro había aparecido en el cemento, incluso con el suelo completamente sellado. Este descubrimiento hizo que el caso se volviera aún más inexplicable. Con el paso de los años, el misterio de las caras de Belmes no desapareció. En la casa de Belmes de la Moraleda, los rostros continuaban apareciendo en el suelo de cemento. Algunas caras parecían hombres, otras mujeres. Y lo más extraño era que cada una tenía una expresión diferente. Algunas parecían tranquilas, mientras que otras mostraban tristeza o sufrimiento. Visitantes y periodistas llegaron de toda España para observar el fenómeno. Muchos afirmaban que los rostros no parecían simples manchas, sino verdaderas caras humanas. Con el tiempo, el pequeño pueblo de Belmes se convirtió en uno de los lugares más misteriosos de España. Con el paso del tiempo, el misterio de las caras de Belmes generó un intenso debate. Algunos investigadores afirmaban que todo podía ser un elaborado fraude. Según ellos, las caras podrían haberse creado utilizando productos químicos o pigmentos en el cemento. Pero otros expertos no estaban convencidos de esa explicación. Argumentaban que varias de las caras habían aparecido mientras el suelo estaba sellado durante investigaciones. Además, las figuras parecían cambiar con el tiempo, algo difícil de explicar si fueran simples dibujos. Mientras tanto, la casa en Belmes de la Moraleda seguía atrayendo visitantes curiosos. Algunos llegaban buscando una explicación científica, y otros convencidos de estar frente a un verdadero fenómeno paranormal. Más de 50 años después, el misterio de las caras de Belmes sigue siendo uno de los fenómenos más extraños de España. Todo comenzó en la pequeña localidad de Belmes de la Moraleda, dentro de la casa de María Gómez Cámara.
Décadas después, muchas de las caras originales todavía se conservan. Investigadores, periodistas y curiosos han estudiado el caso durante años. Algunos siguen creyendo que todo fue un engaño muy bien elaborado, pero otros aseguran que el fenómeno nunca pudo explicarse completamente. ¿Fueron las caras una simple ilusión? ¿O realmente algo desconocido dejó su marca en aquel suelo? Hasta hoy, nadie tiene una respuesta definitiva. Todo comenzó en 1971, en una casa sencilla del pequeño pueblo de Belmes de la Moraleda. Allí aparecieron por primera vez las misteriosas figuras conocidas como las caras de Belmes. Lo que parecía ser solo una extraña mancha en el suelo pronto se convirtió en un fenómeno que llamó la atención de toda España. Investigadores, periodistas y curiosos visitaron la casa durante décadas intentando descubrir la verdad. Algunos aseguraron que se trataba de un fraude cuidadosamente preparado. Otros afirmaron que el fenómeno tenía un origen paranormal imposible de explicar. Incluso hoy, muchos de los rostros todavía se conservan y siguen siendo estudiados. Más de medio siglo después, el misterio continúa sin una respuesta definitiva. ¿Fue todo un engaño? ¿O realmente ocurrió algo inexplicable en aquella casa de Belmes?